Gracias, señora presidenta. Bueno, me sumo a las voces de muchos concejales que han planteado la necesidad de que este debate se agende lo más pronto posible. Pero en vista de que se han hecho varios comentarios, voy a hacer algunos comentarios en unos breves minutos. Lo primero es que se sigue resaltando y demostrando la improvisación con la que ha actuado la administración de Enrique Peñalosa en la intervención del Bronx. Ya este fin de semana El Espectador sacó otro artículo en el que señala que no se planificó bien cómo se iban a tratar o atender a quienes residían legalmente en este sector de la ciudad, a quienes tenían comercios legales en esta zona de la ciudad y a los propietarios de los inmuebles de esta zona de la ciudad. Estos ciudadanos que, repito, no tienen nada que ver con los horrores y los crímenes que se realizaban en el Bronx, pues han cuestionado que la administración ni siquiera los está atendiendo y que se les están violando gravemente sus derechos. Lo ha dicho el defensor del pueblo de la seccional de Bogotá, no me voy a cansar de repetir esto. El doctor William Suárez ha señalado y resaltado la improvisación de esta intervención porque no se planificó bien, dice él, la atención a los habitantes de calle que residían en el Bronx. Y resalto esto, la atención a los habitantes de calle no es simplemente que les ofrezcan una cobija, ni un hogar de paso para que pasen una noche ahí, ni un plato de comida. La atención debe ser sobre la base de la atención médico-científica. Esto lo ha resaltado bastante el concejal Juan Carlos Flores y tiene toda la razón. O sea, es con equipos multidisciplinarios, como lo señalan varios protocolos, como se debe atender a estas personas que, repito, son seres humanos y tienen todos los derechos. Frente a la Corte Constitucional, yo quiero llamar a la reflexión a los concejales que han planteado aquí que el problema es que hay una sentencia de la Corte Constitucional que deja al gobierno amarrado para no poder hacer prácticamente nada. Eso no es cierto. Lo primero, esas sentencias de la Corte Constitucional que datan del año de 1997, lo que hacen es una cosa supremamente democrática y es que echan para atrás, derogan, eliminan las tesis del derecho penal peligrosista. El derecho penal peligrosista era el derecho penal de los regímenes fascistas, del nazismo. ¿Y qué decía el derecho penal peligrosista? Que a las personas se les podía sancionar simplemente porque eran consideradas un peligro, una amenaza para la sociedad. O sea que no era necesario que una persona cometiera un delito, sino simplemente por cumplir ciertas características. Por ejemplo, ser judíos en el nazismo, entonces ya eran peligrosos y ya podían tener sanciones penales o privativas de la libertad. En la legislación colombiana en las primeras décadas del siglo pasado, códigos penales y leyes penales asumieron esta tesis y señalaban que en su momento se les decía a los mendigos, o sea, a los habitantes de calle, podían ser obligados a ir a unas colonias o a estar encerrados porque por ese solo hecho eran considerados peligrosos. Nada más retardatario como esto. Y por eso desde 1997 la Corte Constitucional dice: estas tesis del derecho penal peligrosistas no caben en un Estado social y democrático de derecho como el que establece la Constitución colombiana. Pero no es que no se pueda hacer nada en casos extremos, porque también se ha dicho que hay personas, habitantes de calle, que por su situación de salud mental no son conscientes de sus actos. Las mismas sentencias de la Corte Constitucional señalan que en casos extremos el Estado puede proceder señalando que esas personas deben ser llevadas a un tratamiento y un centro de rehabilitación. Lo dicen las sentencias de la Corte Constitucional que el alcalde Peñalosa pide que se revisen, y lo dice la ley 1306 del año 2009, que con toda precisión señala que en esos casos extremos de una enfermedad crónica de salud mental, donde la persona es un peligro para sí misma o para la sociedad, se aplica la figura del internamiento involuntario, lo dice la ley 1306 y la Corte Constitucional también lo permite, repito, en casos extremos. Entonces no nos vengan a tener esto como excusa
para poder justificar la negligencia y la improvisación del gobierno del alcalde Enrique Peñalosa. Muchas gracias, señora presidenta.